nuestro mar no puede transformarse en el escenario de una confrontación bélica entre distintas potencias del mundo. La adhesión a la CONVEMAR implica la pérdida de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial del Ecuador. El riesgo es que el Ecuador, no solamente las Galápagos dejen de ser ecuatorianas, sino que el Ecuador desaparezca. Desde hace mucho tiempo, las Islas Galápagos se han constituido como un sitio que geográficamente es muy importante para el interés de muchos países, sobre todo países hegemónicos como los Estados Unidos, que inclusive en la Segunda Guerra Mundial instalaron allí una base militar. En estas últimas horas, estas últimas semanas, se escucha en este caso, y de acuerdo a lo que se está proponiendo por parte del Estado, del gobierno, que el pueblo se pronuncie sobre la posibilidad de que nuevamente en el Ecuador se pueda permitir la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. ¿Qué es lo que puede suceder o cuál es la concepción que se tiene respecto a que Estados Unidos, por ejemplo, esté interesado en volver a tener una base militar en las Islas Galápagos? Es el tema que lo vamos a abordar con Marcelo Larrea, importante coordinador del colectivo Galápagos Vive, periodista, investigador, para hablar sobre este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda con sus likes y sus comentarios igualmente son importantes. En las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter y también en TikTok, usted va a encontrar contenidos informativos de la coyuntura noticiosa del país de manera inmediata. Usted quiere estar bien informado, síganos en las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Marcelo, por estar en la programación. Bueno, está hecha la introducción en este caso de lo que nos tendremos que en su momento pronunciarnos si es que avanza esta reforma constitucional. ¿Es factible que haya interés de instalar una base militar en las Islas Galápagos por parte de Estados Unidos, Marcelo? ¿Qué sabes tú de este tema? Bueno, sobre esta materia, el canciller Gustavo Manrique, en las postrimerías del gobierno del presidente Lasso, cuando ya el presidente Lasso había acudido a la muerte cruzada y estaba en vísperas de posesionarse el presidente Noboa, suscribió un convenio con el embajador de Estados Unidos, el señor Fitzpatrick, mediante el cual, y en base a la CONVEMAR, resuelven o plantean un conjunto de medidas para el establecimiento de operaciones militares de Estados Unidos en el mar histórico del Ecuador y en las Islas Galápagos. Sobre la base de este convenio, el Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos, el 10 de diciembre pasado, ha emitido una resolución mediante la cual abre las puertas a las operaciones militares de Estados Unidos, incluso en la Reserva Marina de Galápagos, que son 40 millas alrededor del archipiélago. De manera que este es un tema que está planteado. Es inconstitucional, en primer lugar, porque este convenio descansa en la CONVEMAR. Y la CONVEMAR al Ecuador se adhirió a la CONVEMAR en el año 2012, en base a una violación flagrante de la Constitución de la República. Ya, pero entonces, ¿hay la factibilidad en este caso que puede, en este caso con el tema de la reforma constitucional, plasmarse en una realidad? Si hubiese la reforma constitucional, no tiene efectos retroactivos, de manera que el convenio suscrito entre el canciller Manrique y el embajador Fitzpatrick es inconstitucional e ilegal, y no solamente en el Ecuador, sino en Estados Unidos, porque el punto de referencia en el que descansa el convenio es la declaración de Montego Bay de 1982, que da origen al texto final de la CONVEMAR, a la cual no se adhirió Ecuador y tampoco se adhirió Estados Unidos. Ecuador recién se adhiere a la CONVEMAR en el año 2012 y Estados Unidos nunca se ha adherido a la CONVEMAR, de manera que es inconstitucional e ilegal en Ecuador y en Estados Unidos ese convenio. Ya. De la misma manera, el Consejo de Gobierno... Pero ¿por qué se lo firma si es que tiene esos visos de ilegal
de inconstitucional en este caso? Pues Porque un atropello, como muchos atropellos. Ecuador es parte de la CONMEMAR en este momento, desde el año 2012, ¿no? Claro, es parte de la CONMEMAR, por eso este convenio descansa en la CONMEMAR, pero el canciller de la República no tiene competencia para enajenar la soberanía de la Ex nación. canciller que a propósito se salvó del juicio político, ¿no? Sí, No claro, existieron o sea, los votos para el juicio político en la asamblea del Un señor canciller no Manrique. puede mutilar el territorio de la República ni abrir las puertas a una ocupación extranjera del territorio de la República, independientemente del país que sea amigo o no sea amigo. No, es algo que carece completamente de sentido. De manera que hay una innumerable cantidad de nulidades en ese convenio que van a originar una intervención militar ilegal en el territorio ecuatoriano. Aquí hay un elemento, sin embargo, que es sustantivo. Los ecuatorianos tenemos que comprender que procedemos de la milenaria y antigua nación de Quito, que Quito significa centro del mundo, que estamos en el centro del mundo, y que nuestro mar, que va desde la costa continental hasta el archipiélago originalmente de Quito, después llamado de Ecuador y después de Galápagos, están en el centro del mundo, y que la posición estratégica de nuestro país en todos los órdenes y en el orden marino fundamentalmente es absolutamente esencial. Por lo tanto, y frente a esta circunstancia, que no la tienen todos los países, que es una circunstancia específica del país del centro del mundo, el presidente Eloy Alfaro, por ejemplo, cuando hubo la confrontación en relación a la construcción del Canal de Panamá entre dos potencias imperialistas de gran dimensión, como Francia y Estados Unidos, definió un principio que el Ecuador tiene que aplicarlo inexorablemente si no quiere desaparecer como república. Y es el hecho de que un pequeño país no puede entrometerse en un conflicto entre grandes potencias. Y por lo tanto definió el principio de la neutralidad. Un pequeño país como el Ecuador no podía definir el conflicto entre Estados Unidos y Francia sobre la construcción del Canal de Panamá. Es el único país que salió indemne de un proceso que fue muy complejo. Originalmente Colombia concedió la construcción del Canal de Panamá a Francia. Estados Unidos y Francia trataron de persuadir por todos los medios al gobierno ecuatoriano de que les dé cesiones territoriales en Galápagos, de que les alquile Galápagos, de que les venda Galápagos. Y la posición del presidente Eloy Alfaro, con el apoyo de todo el país, fue que el territorio del Ecuador es irreductible y que no puede haber ni una concesión de un solo milímetro del territorio nacional. Ni tampoco, pero simultáneamente alquilarle, ¿no? Claro, En este caso. y también el tema de la neutralidad. Porque la decisión que un país como el Ecuador... Y eso fue importante, ¿no? Pero a lo posterior, los Estados Unidos ocupó Galápagos, pues. Sí, así fue. Tuvo una base en 1942, Así fue. me parece, ¿no? Curiosamente, la ocupación militar de Estados Unidos de Galápagos en el año 42 coincide con la ocupación peruana de la Amazonía y de la provincia del Oro, ¿no? Y fue parte, evidentemente, de haberle forzado al Ecuador a suscribir el protocolo de Río de Janeiro y de una mutilación territorial de la Amazonía ecuatoriana de más de 250.000 claro, la magnitud cuadrados. de que fue. De manera pues, que este gran país, esta gran potencia mundial, ha estado no con la posición de la defensa de los derechos soberanos del Ecuador. Pero el Ecuador, en esas circunstancias, protagonizó la Revolución de Mayo de 1944, el presidente Velasco Ibarra declaró la nulidad del protocolo de Río de Janeiro y además expulsó a las bases militares de Galápagos y de Salinas y reivindicó la soberanía territorial ecuatoriana en el archipiélago, cosa que no lo ha hecho Fidel Castro, no lo hizo. Ningún presidente, claro. No, y Velasco Ibarra lo hizo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos puso de rodillas al mundo cuando cometió los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Para que vean ustedes que el Ecuador no es un país de idiotas ni de tontos, ni que nos ha faltado la suficiente inteligencia para proteger en nuestro ese momento territorio una republicano. voluntad política de Velasco Ibarra, ¿no? Para sacar a una base militar Sí, de los evidentemente. Estados Unidos. Y fue ¿no? una voluntad del conjunto de la nación. El canciller del presidente Velasco Ibarra era Camilo Ponce Enríquez, a quien nadie le puede acusar de antiimperialista ni antiyanqui. Pero obviamente comprendía que el archipiélago de Galápagos es del Ecuador pero y no de ninguna potencia extranjera. En este momento puede ser igualmente, de pronto, como ocurrió en el 42, es de crucial importancia de pronto de que una base militar extranjera como la de los Estados Unidos pueda estar asentada en Galápagos. Tiene consecuencias. Marcelo, por los temas de seguridad, digamos, en ese sentido. Sí, hay en el convenio que suscribió, este inconstitucional e ilegal convenio que suscribió el embajador Fitzpatrick y el canciller Manrique,
se citan varios elementos que pretenden justificar un convenio inconstitucional. Uno de los elementos es precisamente el tema del narcotráfico, otro de los elementos es el tema de la pesca depredadora de la que está siendo víctima nuestro mar después de la adhesión a la CONVEMAR, donde han venido flotas que navegan más de 10.000 millas para beneficiarse de la pesca irresponsable y lesionar gravemente el ecosistema marino ecuatoriano. Nuestro mar se ha transformado en el epicentro de las operaciones del narcotráfico internacional, precisamente porque es el mar del centro del mundo. Entonces, la posición del mar ecuatoriano es equidistante con el norte y con el sur del continente americano y con Asia. Y por lo tanto, Ecuador se ha transformado en un centro del narcotráfico internacional. Claro. Esas son las consecuencias negativas de la CONVEMAR, por eso nos hemos opuesto siempre a pero la ¿por qué adhesión a la CONVEMAR? ¿En qué incide la CONVEMAR en este caso? Ecuador ahora es el centro de operaciones para enviar droga a todo el mundo, a Europa. Lo acaban de declarar que es el primer país desde que se exporta droga prácticamente. Evidentemente. ¿Por qué la CONVEMAR? Porque el Ecuador perdió el ejercicio de su soberanía territorial marina desde el continente hasta el archipiélago de Galápagos. Tú dices porque perdimos las 200 millas porque perdimos de las mar 200 territorial. millas de mar territorial continental e insular, porque renunciamos a la evolución de nuestro derecho marítimo, lo cual es absurdo, porque la CONVEMAR es post la evolución del derecho marino ecuatoriano. El Ecuador ha declarado y ha reivindicado soberanía territorial marina desde el continente hasta el archipiélago, y está claramente establecida antes de que la CONVEMAR exista como tal. Y lo primero en historia es también primero en el derecho, de manera que esta adhesión a la CONVEMAR le ha llevado al Ecuador a la gravísima crisis de inseguridad que vivimos, con nuestro mar ocupado por los intereses de los grupos del narcotráfico internacional, ocupado por las grandes flotas pesqueras extranjeras que están depredando nuestro mar, y ahora por una base militar extranjera en medio de un conflicto cada vez creciente entre las potencias del mundo, transformándole al Ecuador en un escenario de guerra en el cual no tenemos absolutamente nada que ver. Entre los conflictos entre Estados Unidos y otros países como China, por ejemplo, el Ecuador no tiene absolutamente nada que ver. Por eso planteamos la pertinencia y la urgencia de denunciar la CONVEMAR, de restituir nuestros derechos soberanos sobre todo el mar territorial, de fortalecer nuestra marina para que pueda realizar las operaciones de monitoreo, control e interdicción en nuestro territorio marino, y de fortalecer nuestra Fuerza Aérea para que haga lo mismo, y de fortalecer nuestro ejército para que defienda la soberanía territorial del país. ¿En qué condiciones está en este momento? Pues no, Fuerzas Armadas, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea. ¿No? En la Guerra del Atún, en la década de 1960, le ganamos a Estados Unidos. Con tres torpederos, la Marina ecuatoriana detuvo a 154 buques estadounidenses pescando ilegalmente en las aguas ecuatorianas. De manera que el cuento de que no tenemos naves espaciales y todos los recursos del mundo para operar es un cuento. Cuando un país ejerce su soberanía, la ejerce. Le ganamos la guerra del atún ganamos la guerra del atún a Estados Unidos. Y esa guerra del atún se extendió durante 8 años, entre 1963 son contextos y históricos que quizás no están en nuestro radar, ¿no? Lamentablemente. Históricamente, eso no se hace mayor énfasis en lamentablemente en han borrado de nuestra conciencia el significado de eso. No hay evento en la historia del mundo en el que un país, menos un país pequeño frente a una de las grandes potencias del mundo, haya detenido 154 buques de otro país. Este es el único país que lo ha hecho en la historia del mundo. Conflictos por un solo buque han desencadenado guerras de la dimensión de la guerra hispano-estadounidense, por ejemplo. Entonces, no podemos desconocer el heroísmo de nuestra marina, el heroísmo de nuestra diplomacia, el talento y la inteligencia de quienes libraron estas batallas y protegieron la soberanía. Yo vuelvo a reiterar en esta inquietud, el hecho de tener, mira lo que nos dicen, teníamos la base de Manta, que era operada por los Estados Unidos, y el tema como del narcotráfico como que estuvo controlado, no había mayor incidencia de los grupos de delincuencia organizada. Salió la base de Manta y se deja entrever de que de pronto por allí se da lo que se da en este momento en el país. Esta es una cortina de humo. ¿Así? Claro, porque el proceso de ocupación de nuestro mar, de intervención en nuestro mar, de las redes de narcotráfico se desencadena por la adhesión a la CONVEMAR. Entonces, este hecho oculta el significado de la adhesión a la CONVEMAR y de la separación del Ecuador del ejercicio de su soberanía, la base de Manta soberanía territorial para mantener quizás controlado este tema? Bueno,
hay muchos cuestionamientos sobre las acciones de la base de Manta, sobre todo la población manabita. Se hundieron buques, se hundieron barcos, se lesionaron los derechos de mujeres, jóvenes en Manta. Hubo una gran indignación de la población de Manta sobre las actuaciones de la base de Manta. De pronto, el problema de la droga... De pronto dividido, ¿no? Bueno, tema. El problema de la droga, no hay un informe definitivo y claro respecto a todo lo que hizo la base de Manta en relación a la interdicción de las actividades del narcotráfico. Pero además hay que observar un detalle muy importante en el tema del narcotráfico. El principal mercado de drogas en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos consume el 55% de las drogas que se consumen en el mundo, con apenas el 5% de la población mundial. Es el país que más drogas per cápita consume en el planeta. Si Estados Unidos quiere asumir realmente una posición seria sobre el narcotráfico, debería tomar una posición definida en relación a la disminución del consumo de drogas en su país. Debería eliminar su tabla de drogas en la que se basó el señor Correa para establecer la tabla de drogas en el país y disparar los niveles de consumo de drogas en el Ecuador. Debería hacer campañas para que la población estadounidense no se drogue. Tú dices que la tabla de consumo de drogas produjo eso. Naturalmente. Un crecimiento exponencial del consumo de drogas en el Ecuador, de la misma manera que protege el consumo gigantesco de drogas en Estados Unidos. Estados Unidos tiene que poner sus ojos sobre el tema del consumo. Si no existiese una demanda, no existe una producción. De manera que la forma de eliminar el mercado de drogas en el mundo implica disminuir significativamente la demanda. Estados Unidos tiene todos los recursos del mundo para reducir esa demanda en su paradójicamente es que en el ámbito financiero eso pesa mucho, ¿no? Evidentemente, porque en el ámbito financiero en el mundo, claro, no solamente en los Estados Unidos. La ilegalidad del mercado de drogas. Las economías ilegales, ¿cómo se manejan? Es la que potencia estos super hiperprecios de las drogas que benefician a los carteles de la droga y a los grupos vinculados a la droga en el mundo entero. Esa es una realidad. Por eso, este es un tema en el que coincidimos todo el mundo, todo analista económico serio, no independientemente de su posición ideológica. Desde los de la extrema derecha neoliberal hasta los de la extrema izquierda, coinciden en que la única forma de eliminar el mercado de drogas es legalizar el mercado de drogas, identificar quiénes consumen drogas, transformarlo en un sistema de salud pública, de manera que desaparezca la ilegalidad del mercado, las sociedades conozcan quiénes consumen y puedan adoptar medidas preventivas adecuadas. Pero más o menos lo que pasó con el consumo del alcohol. Efectivamente. Así estamos, en eso Estados Unidos fue un ejemplo. Cuando legalizó el consumo del alcohol se disminuyó significativamente. Se legalizó el consumo del alcohol es la droga socialmente aceptada, pero tiene sus inconvenientes, sus problemas. Tiene sus consecuencias serias. Claro. Pero si además de esto hay una campaña seria por que se desarrolle una cultura sobre la gravísima lesión que implica para las personas el consumo de drogas, vamos a ver que va a haber una reducción sistemática del consumo de drogas en Estados Unidos. Entonces, volviendo al tema de la base militar en Galápagos, ¿tú no lo ves que entonces esta sea una salida o sea el objetivo sea controlar este tema de la droga, este tema de la incidencia de los GDOs? Bueno, ahí que operan a ese nivel? Se plantean varios objetivos. Uno es habrá que ver si es que realmente se establecen estas operaciones, si tiene o no alguna incidencia. Otro es del tema de los migrantes, de la migración ilegal. Otro es del de la pesca no reglamentada según las normas internacionales. Pero todos estos elementos contienen un elemento gravísimo para la soberanía del Ecuador, que es el riesgo de perder nuestra soberanía sobre las Islas Galápagos, el riesgo de transformarle al territorio marítimo ecuatoriano y en consecuencia al territorio continental en un eje de disputa de las grandes potencias por el control del Océano Pacífico, porque el gran debate en el mundo sobre la evolución de la economía en este siglo es evidentemente el papel protagónico que el Océano Pacífico va a cumplir en la economía mundial. ¿Tú le ves que pueden haber incidencia o intereses con otras potencias mundiales? Evidentemente hay un conflicto claramente abierto con China, porque China, gracias a la CONVEMAR, ha desarrollado operaciones en gran escala de pesca en nuestro mar. Las flotas pesqueras chinas que llegan hasta 600 buques que operan con naves del tamaño de un portaaviones con capacidad de carga de 750,000 ya las hemos visto, toneladas, ¿no? Es impresionante eso. Se llevan millones y millones y millones de peces y de distintas especies marinas, ocasionando una gravísima lesión al ecosistema y ocasionando una gravísima lesión en la economía ecuatoriana. Frente a todos estos aspectos. Está el tema del tiburón, pues, ¿no? Claro.
Además, las aletas de tiburón, una cantidad de otras especies que se llevan. Frente a esta gravísima constatación, el Ecuador tiene que volver los ojos sobre su propia historia. Este es un país que tiene una historia y que ha marcado hitos importantes en la evolución del derecho del mar. Marcelo, no es conveniente una base militar de Estados Unidos en Galápagos. Ninguna base militar de ningún país es conveniente en el territorio ecuatoriano, por importante que sea este país. El Ecuador debe defender su soberanía. Pero se está en este momento se está tratando una reforma constitucional. Bueno, presentada esa propuesta por el de reforma constitucional, ¿no? la debatirá el pueblo ecuatoriano y es muy bueno que la debata, pero la norma constitucional vigente, en tanto la Constitución, ese referéndum no se cumpla y la Constitución no se reforma, es que el Ecuador es un país de paz. Yo no entiendo cómo habrá ecuatorianos que quieran que el Ecuador, con lo pequeñito que es, se transforme en un escenario de guerra. El tema es ese, pues te están vendiendo la narrativa de que con una base militar la delincuencia, la violencia y todo eso va a disminuir. Lo que está en juego se ahí, va a controlar. Hemos visto que lamentablemente no es así y que el elemento sustantivo del crecimiento de las actividades del narcotráfico en nuestro mar y del crecimiento de las actividades de la pesca depredadora, no solamente de la flota china, sino de numerosas flotas extranjeras que operan en las inmediaciones de nuestro mar y que se llevan peces ecuatorianos y que lesionan el derecho consuetudinario del Ecuador a el dominio y la protección de las especies marinas de su ecosistema marino, que es el más rico del mundo, es el útero de los mares del mundo, está en grave riesgo. Entonces hay una medida que adoptar, que es simplemente la denuncia de la CONVEMAR, la restitución de la soberanía ecuatoriana en todo el mar del Ecuador y las Galápagos, y el mantenimiento de relaciones de equilibrio con todas las potencias del mundo, porque el Ecuador no puede marcar la agenda del mundo. ¿A cuenta de qué? El Ecuador tiene que proteger su territorio continental y marino, tiene que proteger sus islas Galápagos e impedir que las Galápagos dejen de ser ecuatorianas. En un programa anterior contigo, Osvaldo, analizamos cómo una de las normas de la CONVEMAR establece que no se reconocen la existencia de estados continentales y archipelágicos. En tanto el Ecuador sea parte de la CONVEMAR, está condenado a perder las Islas Galápagos. Además, la soberanía sobre las Galápagos. En consecuencia, es hora de pensar a fondo la realidad de estos temas. Sería terrible el perder la soberanía sobre las Islas Galápagos. Y si hay una potencia militar extranjera, ya sea China o Ecuador, claro, y si hay una potencia extranjera de las dimensiones de Estados Unidos o de China, ocupando nuestro mar y ocupando nuestras Islas Galápagos, evidentemente vamos a perder las Galápagos. El tema de todos los males que estamos viendo en este momento, el tema del narcotráfico, de las rutas que se evidencian en el mar, el tema de la incidencia de la pesca ilegal también, que azota al mar que está anexo a Galápagos, es el tema de la CONVEMAR, entonces, la incidencia de la CONVEMAR, dices tú. Ese es el tema sustantivo, esa es la columna vertebral de la grave lesión a la soberanía ecuatoriana en su mar, del abandono de nuestra historia jurídica. Pero tú eres el abanderado en este caso de luchar porque no se reconozca, porque ya está reconocida la CONVEMAR, ratificada por la Asamblea, por el Congreso Nacional. Todas esas decisiones son inconstitucionales. Advertimos en su momento las consecuencias de esto, ya están a la vista. Tenemos la depredación de nuestras especies marinas, un holocausto en curso del ecosistema marino del mar del Ecuador. Tenemos por otro lado la invasión de nuestro mar por las redes de narcotráfico. Tenemos por otro lado la invasión de nuestro mar por fuerzas militares extranjeras. Entonces nuestro mar no puede transformarse en el escenario de una confrontación bélica entre distintas potencias del mundo. Entonces hay que poner punto final a esta orientación equívoca que nos dejó el señor Correa, a pesar de que se le advirtió con años de anticipación el absurdo que implicaba que el Ecuador se adhiera a la CONVEMAR. Nuestros países vecinos, Perú y Colombia, no se han adherido a la CONVEMAR. Colombia pretendió adherirse a la CONVEMAR, nunca ratificó la CONVEMAR. El Perú jamás se ha adherido a la CONVEMAR. No, el Ecuador no tiene por qué subordinarse a una camisa de fuerza que lesiona sus derechos nacionales. Ecuador inclusive acaban hace pocos días de presentar un nuevo mapa con límites marítimos. Pero no habla de límites territoriales marítimos, sino de espacios marítimos. Es una subordinación, este mapa que ha presentado la canciller Sommerfeld, es una subordinación de la historia del Ecuador a la CONVEMAR. Es algo que carece completamente de sentido. Nosotros deberíamos recordar que el mapa de la antigua nación de Quito, fijado por el rey de España en 1563, establecía que nuestros límites iban desde el archipiélago de Quito, que hoy conocido como Galápagos, hasta el Océano Atlántico.
Ese era el mapa. Qué impresionante que era, ¿no? En este caso. Un mapa gigantesco. Y esta nación hemos permitido que se la vaya mutilando, que queremos desaparecerla. Y ahora un simple convenio internacional como la CONVEMAR define el territorio marino del Ecuador y lo desaparece. Reduce nuestra mar territorial a apenas 12 millas, en el 94% de su espacio, subordinándose la canciller Sommerfield a la posición del señor Correa, que se adhirió a la CONVEMAR. Es algo que carece completamente de sentido y lo dijo expresamente. Pero para salir de esto, pero sí. ¿por qué no hay iniciativa, por ejemplo, en la Asamblea Nacional que tiene que analizar estos temas? Pues hay que preguntarles a los asambleístas, ¿por qué la Asamblea Nacional se mantiene callada frente a un acto que lesiona la soberanía del país? Hay que preguntarles a los oficiales de servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y también a los oficiales de servicio activo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos permitir una mutilación territorial de esta magnitud? Lo he denunciado permanentemente. La adhesión a la CONVEMAR implica la pérdida de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial del Ecuador, de su espacio aéreo y de los derechos de defrontación en Antártida, que se van a reducir significativamente por la desaparición. Pero la CONVEMAR tiene algunas ventajas para el país. Lamentablemente ninguna. Los hechos lo han confirmado, lo denunciamos que esto era lesivo a la soberanía del país y que no traería ninguna ventaja. Hubo ecologistas que salieron a decir no, que gracias a la CONVEMAR se iban a proteger las especies marinas. Sí. Ahí está. Hemos visto en 12 años cómo las especies marinas son víctimas de una depredación de nuestro mar y la CONVEMAR no sirve absolutamente para nada. Hemos visto además cómo nuestro mar ha sido invadido por las flotas pesqueras extranjeras y no hay ninguna acción de la CONVEMAR para detener este tipo de acciones. Hemos visto cómo nuestro mar ha sido invadido por las redes de narcotráfico internacional y la CONVEMAR no hace nada en este aspecto. Y estamos viendo cómo esto conduce al establecimiento de bases militares extranjeras de nuestro país. Es un país de paz, un país demasiado chiquito para arbitrar los conflictos entre las grandes potencias del mundo. Bueno, las Islas Galápagos están geográficamente tan bien ubicadas, ¿no? Están precisamente estratégicamente claro, que son tan apetecidas, digamos, en ese aspecto. Porque nuestro país es el país del centro del mundo, por eso se llama Quito originalmente, ¿no? Y las Islas Galápagos están perfectamente en el mismo paralelo de Quito, en la línea cero, en el paralelo cero, por eso son quiteñas. Por eso mismo la plataforma, la cordillera submarina de Manta, une a Manta y a la provincia de Manabí, que están en el paralelo cero, con el archipiélago de Galápagos. Claro, existe una conexión. Nosotros tenemos derechos geológicos, ¿no?, claramente establecidos de nuestra soberanía sobre las Galápagos. Tenemos derechos construidos a lo largo de la evolución jurídica de la República sobre nuestro archipiélago de Galápagos. En la década de 1830, Ecuador liberó las Islas Galápagos de la ocupación inglesa. El general Villamil se fajó 7 años de guerra y derrotó a los piratas y corsarios ingleses protegidos por la corona británica para liberar las Galápagos. Por eso las Galápagos tienen nombres ingleses. Cualquiera que vea un mapa o vaya a Galápagos va a saber. Claro. Y fueron restituidos los nombres españoles de las Islas Galápagos y deberían restituirse los nombres originales prehispánicos de las Islas Galápagos. Porque ahí a esas islas iba Atabalipá, iba a Huayna Capac. El archipiélago de Quito, ¿no? Claro, ese era el archipiélago de Quito. Era una de las joyas, una de las primeras cosas que hizo Huayna Capac. Atabalipá ha propuesto Atahualpa, ¿no? Claro, Atabalipá es el nombre auténtico de quien le llaman Atahualpa. Huayna Capac, una de las primeras cosas que hizo cuando hizo el armisticio con Pacha, fue precisamente ir a lo que es hoy la provincia de Manabí, y ir a Galápagos. Teníamos técnicas de navegación que nos permitían ir y venir rápidamente, porque dominaban las corrientes submarinas. Entonces tenemos que rescatar nuestra historia. Nosotros existimos, somos, pensamos, no tenemos por qué dilapidar. Pero ¿cuán complicado puede resultar en este caso, Marcelo? ¿Cuán complicado puede resultar el desconocer la CONVEMAR? En absoluto, porque la CONVEMAR no es más que un convenio internacional. Y los convenios internacionales son internacionales, convenios entre naciones. Pero si una nación... tú renuncias a este convenio y automáticamente, ¿qué dices? Reconocemos nuestro mar territorial, nuevamente volvemos a la tesis de las 200 millas marítimas. Restablecemos nuestra soberanía territorial marina, que está claramente legislada en el derecho internacional. En 1832, cuando el presidente Juan José Flores, expresamente y con el propósito de que el general Villamil lleve adelante la limpieza de la ocupación británica de las Galápagos, declaró la soberanía territorial sobre el archipiélago
ahora lo denominó Archipiélago del Ecuador, porque la antigua nación de Quito había desaparecido con la fundación de la República del Ecuador, estableció claramente que las Galápagos son ecuatorianas porque se encuentran en sus aguas adyacentes. Por lo tanto, implícitamente declaró soberanía sobre más de 525 millas que distan las Galápagos. Pero esta es una decisión simplemente de quién, de la Asamblea. La decisión que la puede tomar el es un presidente de la proceso, República, ¿ya? basta con que el canciller emita una nota de 2 líneas a la CONVEMAR indicando que Ecuador denuncia a la CONVEMAR no está por encima de los derechos de las naciones, o que la Asamblea adopte una decisión de esa naturaleza, o que la Corte Constitucional, en protección de la Constitución de la República, lo declare, y que disponga al Gobierno Nacional y al Canciller de la República que proceda a denunciar la CONVEMAR. Ese es un tema tan sencillo como ese, ¿no? Y sin embargo nos está acarreando la inseguridad que vivimos los ecuatorianos en todo el territorio nacional ahora, por la ocupación de nuestro mar por el narcotráfico, nos está acarreando la depredación de la fauna y de la flora marina como consecuencia de la operación de pesca indiscriminada de flotas pesqueras extranjeras de gigantescas dimensiones que se llevan cientos de miles de millones de dólares equivalentes en el mercado mundial sobre la base de estas operaciones ilegales habilitadas por la CONVEMAR, y nos está llevando a ser actores de un conflicto bélico internacional en el cual no tenemos nada que hacer. No tenemos vela en ese entierro. No tenemos vela en ese entierro. O sea, nosotros lo que aspiramos es que, de la misma manera que Suiza es un país neutral, el Ecuador debe mantener una plena neutralidad en los conflictos entre las grandes potencias. Si no mantiene esa neutralidad ya definida por el presidente Alfaro y por el canciller Peralta a inicios y fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, el riesgo es que el Ecuador, no solamente las Galápagos dejen de ser ecuatorianas, sino que el Ecuador desaparezca. Eso es lo que nos estamos jugando en este momento. Solo puede perder el Ecuador si adopta una posición a favor de una u otra potencia en su propio territorio. El territorio del Ecuador es soberano y debe protegerse su neutralidad en los conflictos entre las potencias. Para hacer conciencia en las generaciones, ¿no? En las antiguas y en las nuevas generaciones, de lo que realmente era nuestro país y de lo que significa en este momento la situación de la CONVEMAR y la situación de las 200 millas de mar territorial. Antes se discutía y se había posicionado esta situación de las 200 millas. Lamentablemente esto ha cambiado con el tiempo. Marcelo, seguiremos conversando de estos temas. Muy amable. Será siempre muy grato conversar contigo, Osvaldo. Un honor estar en este programa. Gracias al licenciado Marcelo Larrea, coordinador del colectivo Galápagos Vive, periodista e investigador, aquí en la programación de Frente al Personaje. ¿Es factible o no es factible una base militar en Galápagos? El tiempo lo va a decir en este caso. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Ustedes se suscriben, nos ayuda mucho suscribiéndose. Los comentarios y los likes nos ayudan también a contextualizar este tipo de entrevistas, de temas que los estamos presentando para el conocimiento de todos ustedes. En las redes sociales, como se les había señalado, va a encontrar el contexto de resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y la coyuntura informativa permanente, diaria, de lo que ocurre en nuestro país. ¿Quiere estar bien informado? Síganos en las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que este programa se emite a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Global Opinion, todos los días de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Este programa, mírelo, compártalo, dele sus likes, pero sobre todo comparta estos contenidos que son importantes. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. O era. Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro.
todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Autorización número 3004. CNE, Elecciones Generales 2025. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.